Vamos a ir a una entrevista al respecto a la cual, la verdad, yo después de leer un extraordinario reportaje de Daniel Estico en Infobae tenía una enorme expectativa. Está en línea Bernardo Kosakov. Bernardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, gracias sí, por el llamado. No, bueno, en principio, de los dichos suyos en este reportaje de Estico, comienzan a aparecer, me parece a mí, una serie de elementos que obviamente son de enorme interés y que creo que es absolutamente positivo en este contexto poner en la atención de la audiencia. Comparado con situaciones anteriores en donde Argentina, en definitiva, cayó en default, ¿cuál es la situación que tiene Argentina hoy en relación a lo que fue en su momento el tema de la hiper o en su momento la postconvertibilidad? Sí, primero es claro de que hoy hay eh, dificultades muy grandes y sobre todo que aquejan al conjunto de la población y en particular a las personas de menores ingresos, porque hay una caída del nivel de actividad, un freno en el empleo, un proceso inflacionario que está destruyendo, bueno, o los ahorros de la gente y demás. Y incluso dificultades que generan mucha angustia y que obviamente es parte de toda la incertidumbre que tenemos. Eh, Sin embargo, comparado con las situaciones que teníamos, por ejemplo, en el 2001, yo creo que hoy tenemos condiciones y un punto de partida que podemos ser mucho más optimistas como para que podamos superar esta situación y recuperar lentamente una senda de crecimiento. Ujú. Sin duda, el problema central que hay en este momento es toda la incertidumbre que genera el programa financiero del gobierno, donde no está claro cómo va a poder resolver el dinero que le falta para cerrar las cuentas, ¿no? Ujú. Ahora, cuando uno mira el dinero que le falta para cerrar las cuentas, es algo notablemente pequeño frente a otros momentos. Ahora, por más que sea pequeño, si uno no lo tiene, puede generarse una situación de ruptura simplemente porque, bueno, no lo pueda resolver, ¿no? Ujú. Bueno, de lo que está ocurriendo, de lo que se puede visualizar que está ocurriendo, ¿estima usted que el gobierno tiene resto como para resolverlo o le parece que está en una situación que no se lo permitiría? No, tiene totalmente resto. La cuestión, dejando de lado esta cuestión financiera, Mm. en el mediano plazo lo importante es si tenemos capacidad como para poder volver a recrear la generación genuina de dólares, y esto tiene que ver con la base productiva que tenemos. La dificultad más seria que tuvo la Argentina en términos estructurales en los últimos años fue la pérdida de inversión y la pérdida de productividad, y el impacto muy negativo en la disminución de las exportaciones en un contexto en donde el funcionamiento de la economía y el consumo de la gente estaba asociado a fuertes requerimientos de dólares, tanto Mm. para importaciones, para garantizar la producción, como para el ahorro de la gente y los consumos de viajes de turismo en el exterior. Ujú. Ahora, Cree sí, perdón, básicamente, ¿no? Hay un dato muy interesante que usted ha brindado. Cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, las reservas del Banco Central no existían, no se habían pagado unos 10.000 millones de dólares en concepto de importaciones y tampoco se había permitido a las empresas pagar las regalías que debían pagar al exterior. así es. Más allá de que vamos a coincidir todos en que el gobierno debió explicitar esto y eligió otro camino, me parece que seguir insistiendo con eso no tiene mucho sentido, ¿no? Este, ¿cuál es el balance necesario? Porque además hay que recordar que el año pasado, por el fracaso de la cosecha al respecto del problema de sequía, también Argentina perdió entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de ingresos netos, ¿no? Exacto. Y tuvimos, bueno, este balance comercial de turismo superior a los 10.000 millones de dólares en términos negativos, que también impactó muy negativamente. Eh, ¿Qué contexto tenemos ahora? Bueno, después de todas estas turbulencias, se ha mejorado la paridad cambiaria y esto es importante para la recuperación de muchas economías que tienen potencial exportador,
y lo que vamos a tener en los próximos meses y verificar en particular el primer semestre del año que viene va a ser una recuperación de las exportaciones, no solamente por todo lo que ahora se denomina la bioeconomía, en donde Claro. claramente el sector agropecuario va a tener una excelente cosecha, esperemos que no haya algún imprevisto climático, sino también viene por otras fuentes. En particular, hay resultados muy positivos en términos de productividad y producción de vaca muerta. Esto nos va a generar que a fin del año que viene prácticamente vamos a superar el desequilibrio externo en energía. Recuerde de que en algún momento nosotros exportábamos 9.000 millones de dólares de energía y ahora estábamos importando 6.000 millones, estos son 15.000 millones de dólares de diferencia. Por suerte creo que la Argentina va a recuperar su oferta energética y esto tiene un impacto muy importante en nuestra balanza comercial. Bueno, sin Y duda hay ahí, perdón, disculpe, sí, ahí hay un dato. Javier Iguacel ha estado en su cuenta de Twitter hablando de una Argentina para el 2020 con una capacidad del orden de los 30.000 millones de dólares en el tema energético. Es una cifra absolutamente impactante, ¿no? sí, es difícil hacer las previsiones, pero todo lo que es muy claro que en explotación todavía hay una parte muy pequeña y la cuestión positiva es que se está haciendo en forma eficiente y con resultados muy positivos, tanto en términos de la productividad como en la calidad del producto, y se supone que si esto sigue en marcha también va a tener un impacto en la caída del precio de la energía, y esto es muy importante para la producción doméstica. Sí, También hay una gran cantidad de economías regionales que actualmente hoy tienen potencial como para salir nuevamente al mercado externo, y esto es el campo de las frutas de Río Negro, de las manzanas y las peras, los vinos finos de Mendoza, producciones de cereza, los langostinos, en fin, uno ve algún dinamismo de algunas producciones regionales que es importante. En el interior del país, que están asociadas con esas producciones, se vive un mejor clima de lo que estamos viviendo acá en el área urbana de Buenos Aires, ¿no? bueno, Eh, ahí se suman dos factores, ¿no? Primero, la cuestión del tema de las áreas urbanas que básicamente dependen de la capacidad de empleo en áreas de servicios, distorsiones que hay, como por ejemplo las que provoca el tema del costo de los alquileres y la disparada que tienes en estas situaciones el costo de los alquileres. Y después, a lo que usted dice, yo me permito agregar, ¿no? La apertura del mercado chino y japonés de carnes, bueno, me parece que ahí hay dos nichos que no tienen techo en cuanto a la oportunidad para Argentina. no, definitivamente, y ese es un dicho que lo habíamos perdido, en donde la Argentina, por los errores que se cometieron con la política ganadera, había perdido casi 15 millones de cabezas de ganados, y el cierre de muchos frigoríficos y de ellos de los más sofisticados. Hoy creo que el potencial que tiene el sector ganadero es muy importante, y es una de las marcas que nos diferencia al mundo, y justamente el punto central es producir productos con marca y diferenciación, que como todos sabemos es ahí donde los márgenes mejoran notablemente y que también pueden tener un impacto mejor en el empleo de la gente, ¿no? Claro, sí, sí, Y por yo supuesto. y por último hay dos sectores más que van a aportar. Es uno, los servicios basados en el conocimiento, y la Mm, Argentina exporta casi 8.000 o 9.000 millones de dólares en áreas de software, bienes culturales y demás, y la reversión del déficit turístico con el exterior, ¿no? ujú. Donde claramente creo que ahí va a haber 4 o 5 mil millones de dólares también que van a ser importantes para nuestra capacidad de generación de divisas. Todo esto atendiendo de que el problema central de la Argentina es este desequilibrio de la cuenta corriente. Ujú. Obviamente esto no es suficiente para el conjunto de la población. Esto lo que puede permitir es que lentamente se recomponga la economía, que no caiga el salario real, y lo importante es el mercado doméstico, que Ujú. es casi el 78% de nuestra riqueza.
y acá hay un punto muy significativo. El dinamismo lo tenemos que tener en inversiones y exportaciones, pero el mercado doméstico es fundamental Claro. y tenemos un privilegio. La Argentina tiene un mercado doméstico que es muy interesante, es el tercero de América Latina y estamos entre los 20 mercados más importantes del mundo. Y ahí justamente este mercado doméstico también es donde se generan las capacidades para que las empresas exportadoras desarrollen sus capacidades y puedan después salir a exportar, ¿no? Bueno, ahí hay un dato más que interesante. El otro día también escuchaba, o no, leí un artículo de un economista que insistía que el mercado interno, digo, Australia tiene la mitad de la población de Argentina, Canadá más o menos el mismo volumen. Si es por mercado interno, tenemos mucho más potencial de mercado interno en función de la población que Canadá o Australia, ¿no? No, lo que pasa es que cada pues, habitante de Australia, Canadá, tiene más que el doble de nuestros ingresos. Y entonces, en términos de tamaño, ellos son importantes también, ¿no? Pero acá hay un punto central que hay que romper estas falsas dicotomías que hay entre mercado externo y mercado interno, que lamentablemente alguna gente no lo entiende, como también esta falsa dicotomía entre lo que es el campo y la industria. Hoy, por eso yo he hablado más de bioeconomía, hoy cuando vemos la Mm, producción agropecuaria en el país, hay una cantidad enorme de industrias y servicios sin los cuales no estaríamos en la frontera técnica internacional. Esto es, sin las semillas, los fertilizantes, los drones, la maquinaria agrícola, los servicios especializados, etcétera, la biotecnología y demás, no tendríamos lo que esta capacidad de producción, que hoy no es solamente la producción de granos, sino que también ahí se produce energía y también se produce una gran cantidad de productos industriales. claro, bueno, de hecho en Argentina, a partir del nuevo programa de energías llamadas alternativas, la generación a partir de biodigestores, creo que sobre finales del 2020 vamos a tener unas 32 plantas funcionando en toda la República Argentina. Son cambios más que interesantes. No, definitivamente eso es significativo. El otro día, bueno, una presentación también ahí de la gente del Ministerio de Agricultura, se observó que el potencial en el corto plazo de incrementar exportaciones agroindustriales de la Argentina en mercados en los cuales no estamos explotando, básicamente en varios mercados en el cual la Argentina tiene posibilidades, se habla de con facilidad de poder incrementar exportaciones agroindustriales en torno de 20.000 millones de dólares. Pero eso significa obviamente un vínculo muy fuerte entre mercado interno y externo y al mismo tiempo tratar de solucionar algunos problemas absurdos de la Argentina. La Ujú. Argentina produce alimentos para 400, 500 millones de personas y tenemos 5 millones de personas que no llegan a la canasta alimentaria, Claro. que son los indigentes, es el 1% de la producción y como sociedad no hemos encontrado un mecanismo para romper eso, que es realmente un absurdo y son números que si la sociedad fuera un poquito más consciente y generaría los mecanismos de compensación, deberíamos resolverlo en el muy corto plazo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá me aporta Jorge Frías, que es el secretario general de Capitanes de Pesca, ¿no? Dice, la pesca aportó 2.000 millones de dólares en 2017 y va en alza en 2018. La pesquería tiene un largo camino que recorrer para ser considerada cuando se habla de economía y de capacidad de generar riqueza todavía en general entre los argentinos, ¿no? Es un dato. Sí. Sí, sí. Eso es así. Hoy los langostinos argentinos es el producto premium más sofisticado que hay en el mundo de la pesca a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, así Eh, es. y después también, bueno, está todo el desarrollo minero y el desarrollo forestal, que son dos potencias que tenemos. En fin, la Argentina tiene una base productiva y tiene recursos humanos como para llevarlo adelante, que de alguna forma nos da algún optimismo. Y Mm, desde la microeconomía existe un punto muy importante. Es muy difícil trabajar con esta tasa de interés, hay problemas muy serios en el capital de trabajo, sin duda la cadena de pagos está en buen sentido y demás,
pero el sector privado no tiene el nivel de endeudamiento que tenía en el 2001, y este es el punto más importante. En el 2001 todo el mundo tenía deudas que superaban el valor de las empresas, los préstamos de los bancos estaban con niveles de morosidad cercanos del 30%. Hoy hay problemas de capital de trabajo, pero no esos niveles de morosidad y endeudamiento en moneda extranjera que tenía el sector privado en el 2001, ¿no? Sí. Y esto nos da un punto de partida importante, y el sector privado tiene, sobre todo en sus grandes empresas, un fondo anticíclico y ahorros en dólares absolutamente espectacular, que si se mejoran las expectativas, por ahí podrían ser una fuente de apoyo muy importante para esta base productiva de Argentina, que en definitiva creo que nos puede dar un poquito de esperanza. Bernardo, bueno, desde ya muchísimas gracias. Nos importaba y mucho poder brindar desde la voz de una autoridad en economía como la suya estos datos, porque la agitación permanente de 3 o 4 títulos en el Zócalo Rojo, la verdad que la vuelven loca a la gente todos los días. No, y obviamente la gente del corto plazo tiene angustia y tiene razón, la situación. Obviamente la gente cuando tiene ingresos que no le alcanza para llegar a fin de mes, o tiene incertidumbres con respecto a su empleo y demás, genera obviamente mucha angustia. Y como la economía es algo complejo, difícil, y estos números que se hablan escapan a la vida cotidiana de las personas, obviamente esto genera mucha ansiedad y genera a veces visiones notablemente parciales que aumentan esta angustia, ¿no? Sí, desde ya que sí. Muchísimas gracias por su tiempo y por la ilustración. Que tenga una buena jornada, muy amable. Hasta luego. Bernardo Kosakov,